Agradecer la presencia de las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, de la señora ministra, de las autoridades del Ministerio, de la dirección de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Banco Central, por estar aquí hoy, y también el reconocimiento al conjunto de los partidos políticos que están representados hoy aquí por haber acompañado la solicitud, la moción que presentáramos como bancada del Frente Amplio para convocar a la Comisión Permanente del Equipo Económico en el contexto muy especial de la situación económica que estamos viviendo, y haber acompañado también ese planteo de pedir información y también abundar más en cuáles son las perspectivas para este año en materia económica para el conjunto de uruguayos y uruguayas. Ese reconocimiento me parece que no está de más hacerlo porque también es un inicio de año complicado, es un inicio de un año económico que seguramente va a dejar muchas secuelas, como ha dejado el 2020 para la economía del país, y en ese sentido contar con la mayor información y previsión posible por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo para ver cómo vamos a salir de la situación que nos coloca la pandemia del COVID-19. Sin duda que la emergencia sanitaria desatada por la pandemia desarrolla un conjunto de efectos en cascada inéditos en la historia económica del país. Se habló en la exposición de motivos de la ley de presupuesto votada hace poco en el Parlamento, que estábamos viviendo un shock negativo extraordinario, un golpe agudo en la actividad económica, un escenario macroeconómico inédito, una pandemia sin precedentes a nivel mundial, internacional, como mencionó la ministra Arbeleche con motivo de su presentación del pasado 8 de febrero. Y todas esas características, esa caracterización de la pandemia nos indica de que era evidentemente un elemento muy llamativo y novedoso con los cuales no teníamos antecedente, ante lo cual lidiar en términos de política económica. Y en ese contexto inédito, el gran conjunto de los partidos políticos, no solo el partido de gobierno, sino los integrantes de la coalición, del oficialismo y la oposición han venido haciendo un conjunto de propuestas, consideraciones muy diversas para paliar y para aportar y acercar insumos para trabajar de la mejor manera posible la superación de esta pandemia y la superación de los efectos económicos y sociales que esto ha traído en nuestro país. Y este es un primer elemento que queremos desarrollar, Presidenta, porque sin duda nosotros cuando hicimos el planteo para convocar al Ministerio de Economía y Finanzas allá por fines de enero, luego de eso y en ese mismo marco se estaban sucediendo hechos, algunos más recientes, como por ejemplo lo que se ha venido dando a conocer por parte de sectores de la coalición de gobierno, acercando propuestas y arrimando ideas para la consideración, no solo del Poder Ejecutivo, que en muchos de esos temas tiene materia privativa, sino también al conjunto de la ciudadanía y de este Parlamento, porque muchas de esas propuestas van a tener que tener un soporte legal. Digamos que el conjunto de propuestas realizadas tanto por Partido Colorado, el Partido Independiente, el Partido de la Gente, que también acercó al presidente un documento con algunos planteos, el propio Cabildo Abierto, hicieron en el corto plazo, estamos hablando de los últimos, no sé, 20 días, tuvo una serie de ideas a consideración y propuestas para paliar la situación de la crisis social y económica derivada de la pandemia. El Frente Amplio también ha venido haciendo sus propuestas, las presentó públicamente ya el año pasado, a poco tiempo de haber iniciado la pandemia, ya por el mes de abril y mayo, y ahora ha vuelto a poner a consideración de la ciudadanía y de los actores políticos un conjunto de propuestas para reactivar el empleo, para reactivar la actividad económica y para tratar de hacer más liviano el impacto sobre los ingresos de los hogares y los sectores de bajos ingresos. Pero como primer comentario, señora Presidenta, lo que queremos remarcar es que esta cantidad de propuestas que se hacen, sobre todo las de la coalición multicolor, no se hacen en la nada, se hacen sobre el trasfondo de lo que la propia ministra de Economía manejó el pasado 8 de febrero con relación a que la respuesta que ha dado el gobierno y que se ha podido establecer a los efectos de la crisis ha sido una respuesta contundente. Esa es
la expresión que yo creo que es una expresión muy gráfica, muy clara de lo que quiere plantear el gobierno con relación a lo que se hizo en el 2020 con relación a la pandemia. Pero ahí hay una primera pregunta que nos surge, Presidenta, con respecto a por qué es tan contundente la respuesta que ha dado el gobierno si luego otros actores del propio oficialismo y de la que integran la coalición de gobierno se ven en la necesidad de volcar a la agenda política y a la agenda pública todo un conjunto de consideraciones extra y propuestas para mitigar los impactos de la pandemia, para apoyar a las pequeñas y microempresas, para apoyar el ingreso de los hogares, para apoyar a los trabajadores informales. Algo no nos está cerrando, porque si nos quedamos con el planteamiento y la comunicación oficial que el Ministerio de Economía realizó el pasado 8 de febrero y luego nos empezamos a interiorizar de qué características tienen las propuestas que hicieron los actores del oficialismo, nos está quedando algo fuera de la ecuación. No es tan contundente, parece, la respuesta, porque si no, no habría necesidad de acompañar con todo un conjunto de medidas alternativas y adicionales para transitar de la mejor manera esto que nos vienen diciendo ya desde el mes de junio, julio, lo peor ya pasó, ya vemos signos de recuperación, tenemos algunos signos positivos, lo vimos en junio, lo escuchamos en septiembre, lo escuchamos sobre el fin de diciembre, lo escuchamos ahora en febrero también, pero el dato objetivo, señora Presidenta, es que hay un conjunto de propuestas arriba de la mesa que este Parlamento va a tener que considerar, que seguramente el Poder Ejecutivo está considerando, que la ministra y su equipo están considerando, porque todas tienen una significación fiscal, todas tienen un costo, todo tiene una dotación presupuestal para costear todo ese conjunto de medidas, y ya adelantamos, como Frente Amplio, que las vamos a estudiar con la mayor cabeza abierta. ¿Por qué? Porque quienes están en el centro de esas medidas son los ingresos de los hogares de situación económica precaria, las micro y pequeñas empresas, los trabajadores informales. Y lo vamos a estudiar con la cabeza abierta porque aquí no es cuestión de quién presenta su mejor medida, la medida primero, su propuesta antes o después. Aquí el centro y el foco está en el consenso del sistema político, la preocupación por la economía de los uruguayos, los ingresos de los hogares, la actividad económica de las micro y pequeñas empresas que vuelcan su producción al mercado interno. Y vamos a estudiar con la cabeza abierta y con el corazón abierto también al detalle todas y cada una de esas propuestas. Recordemos alguna, una canasta básica de alimentos de 4.200 pesos por mes para 300.000 personas por 3 meses, que tiene un costo estimado de entre 90 millones de dólares. El programa de trabajo solidario para asistir a trabajadores informales por 6 meses, por ejemplo en tareas de apoyo a los servicios públicos. La exoneración de aportes patronales a la seguridad social de las micro y pequeñas empresas por 1 año. Suspender el pago IRAE mínimo impuesto al patrimonio hasta noviembre de este año, en toda empresa cuya venta haya sido menor a 4 millones de UI. La revisión tributaria de las aportaciones fictas del IRAE para micro y pequeñas empresas. La aplicación del régimen de tarifa residencial de OCE y UTE de servicios públicos a las micro y pequeñas empresas. Las reducciones de costo fijo por la conexión a OCE y de la tarifa contratada de UTE a los sectores económicos más afectados, como hoteles, salas de espectáculo, agencias de viaje, empresas de transporte, excursiones, etc. Incluso con sorpresa, pero yo confieso que jueves a jueves trato de leer las cartas que envía el exministro Ignacio de Posadas al semanario Búsqueda, y hace poco, el 4 de febrero, si no me equivoco, hace un planteamiento para la economía uruguaya de pensar un plan Marshall, una reactivación masiva de la economía, del aparato económico, con inyección de recursos. ¿Cómo se financiaría esto? Con un mix entre multilaterales y mercados. Estamos hablando de un impacto multiplicador de una medida de estas características enorme para una economía de las dimensiones de la uruguaya. Habla incluso de crear un GACH económico, ¿no? Yo pensaba que la centralización económica era, y el cierre en ámbitos micro de las decisiones económicas era algo un poco de modé para esta visión, pero no, se está planteando un GACH, un grupo asesor
para la situación económica del país. En definitiva, Presidenta, todos están preocupados. Están preocupados las autoridades del Ministerio, el Poder Ejecutivo, los legisladores aquí presentes, la ciudadanía está preocupada. Y todos están pensando que hay que hacer algo más de lo que se ha hecho. Porque nadie se toma el trabajo de hacer una propuesta, estimar un costo, responsabilizarse de elaborar una propuesta de estas características, más cuando se es parte del oficialismo, más cuando se hace pocos 2 meses votamos aquí el presupuesto quinquenal con los votos de ese oficialismo y se hacen estas propuestas para la consideración del sistema político y de la ciudadanía en su conjunto. ¿Quiénes están necesitando estas medidas de apoyo? Bueno, ya lo hemos dicho, por la puntería que tienen. Los hogares de bajos ingresos, los trabajadores informales, las micro, pequeñas y medianas empresas que vuelcan su producción al mercado interno. Y esto yo creo que nos va a generar una agenda, seguramente va a ser reforzada con el mensaje que el Presidente de la República venga a hacer a la Asamblea General la semana que viene, muy activa y muy rica para la discusión económica en el primer semestre. Seguramente en la rendición de cuentas tendremos otra oportunidad, ya nos adelantamos a eso, sabemos que lo que sea necesario ajustar, ya sea a la baja o con incremento de gastos, es el momento de la discusión, la rendición de cuentas aquí en el Parlamento. Pero más allá de todo esto que se ha propuesto en este mes de febrero, últimos meses de enero, las prioridades para el equipo económico siguen estando claras, ¿no? Se ha hablado, y particularmente en la última locución que hizo la ministra el 8 de febrero, el control del déficit fiscal, el recorte del gasto público, el ahorro o abatimiento del gasto obtenido en el 2020, que provenía de un compromiso electoral, que luego se constató con un registro menor a lo que finalmente se había comprometido, pero con un abatimiento importante de gastos a nivel de la Administración Central de las Empresas Públicas. Y también lo que se ha venido haciendo, que es el detalle del fondo de los egresos y gastos realizados del fondo COVID. A esto se le debe agregar otros temas que no están tan presentes, ¿no? En el mes de enero tuvimos aumento de tarifas públicas, el cambio en el criterio para el ajuste de la base de prestaciones y contribuciones, pasando a ajustarse por el índice medio de salarios. También tuvimos el año pasado el aumento de la recaudación del IVA, con la baja de los 2 puntos de bonificación a las operaciones con tarjeta de débito. En enero también tuvimos la reducción al 0% de la exoneración de IMESI, a las naftas del litoral, cosa que fue desactivada rápidamente porque se había argumentado que era por motivo del cierre de fronteras con la República Argentina, y una vez que se procesó la apertura gradual de los pasos de frontera, se sacó de la consideración y se derogó esa medida, que había generado un impacto y una preocupación importante en los actores políticos de la zona. Diputados y senadores del litoral incluso firmaron una declaración pública muy dura, haciendo un planteamiento muy enfático con respecto al impacto que eso iba a tener en la economía regional, en la economía del litoral del país. Y también tenemos otros elementos, aparte del aumento tarifario, del cambio en la base para el ajuste de la BPC. Hay recortes sensibles que los estamos experimentando ahora mismo, ¿no? El lunes pasado estuvo en la Comisión de Educación del Senado el CODICEN y se dejaron establecidos y explícitos una serie de recortes muy sensibles, psicomotricistas que no van a tener los niños en primera educación, recortes de grupos en secundaria, en UTU, recortes en la toma de horas. O sea, el ajuste está realizándose de una forma bastante sistemática, y es un ajuste que viene, si se quiere, de manera permanente en lo que va del último semestre. Empezamos a hablar de junio, julio, para adelante, cada 10 o 15 días tenemos alguna modificación, de alguna determinación impositiva, de algún ajuste del gasto, etc. En este marco, Presidenta, la bancada del Frente Amplio vemos con muchísima preocupación todo esto. Sobre todo preocupación porque entendemos que el país ha destinado pocos recursos para atender la pandemia.
Y eso ha sido motivo de fuertes discusiones en el sistema político en estos días, ya hace un tiempo. En tanto, se entiende que el Uruguay, al menos por parte de la bancada del Frente Amplio, el Uruguay tenía otras disposiciones, una espalda mayor como para hacer frente a una dotación presupuestal del gasto y un esfuerzo fiscal mayor del que se hizo. Luego me voy a detener en este tema en la rendición del fondo COVID. Pero sin duda que pensamos que lo que se gastó debería haber sido más y que se debía haber destinado un mayor esfuerzo fiscal a atender las necesidades de la familia, de los trabajadores informales y de las micro y pequeñas empresas. Y que no vale compararse con el 2019, porque vuelvo a lo del inicio. Evidentemente que el impacto de la pandemia es tan grande que no vale compararse cuál ha sido la dotación, por ejemplo, el refuerzo en las tarjetas, en los bonos de alimentación que se reparten por parte del Ministerio de Desarrollo Social, por la asistencia alimentaria. No vale compararse con un año en el cual no había pandemia. Y eso corre tanto para el oficialismo como para la oposición. Es cierto que desde el equipo económico y desde el gobierno lo que se maneja es que el déficit fiscal dejado por los gobiernos del Frente Amplio ha sido muy alto. Ese es el argumento central, ese es el mascarón de proa de toda esta discusión de política económica. Y eso a nosotros nos genera, en un segundo punto, acerca de la discusión macro, que vamos a entrar ahora, nos generan algunas diferencias, porque en definitiva, nosotros que no somos licenciados en economía, tenemos otro tipo de formación, nos pusimos a leer un poco la literatura regional, pero también la literatura aquí en nuestro país, y lo que se habla es que, bueno, el déficit fiscal es un elemento muy importante para proyectar gasto, para ajustar indicadores de dotación presupuestal y de dotación de recaudación esperada, pero que no es el único indicador. Y el Uruguay tenía una espalda y tiene una espalda financiera importante, asociado, por ejemplo, a las líneas de crédito contingente que incluso el gobierno utilizó en un fragmento el año pasado. Tiene un ratio deuda-PIB bastante distinto a cuando asumió el gobierno del Frente Amplio en el 2005 y muy distinto también a las espaldas que tiene, por ejemplo, otras economías de la región. No me voy a comparar con Chile, que tiene un 30% de ratio deuda-PIB, pero Argentina, Brasil, otros países tienen un nivel de endeudamiento con respecto a su producto muy por encima del nuestro. Y ahí vemos que la dotación presupuestal de esos países ha sido, en puntos del PIB, muy superior a la que ha realizado nuestro país. Aparte hay otro hecho, cuando se presentan las bondades institucionales y económicas del país a los inversores, se elaboró un informe a mediados de año pasado, donde se alababan muchas de estas fortalezas que la bancada del Frente Amplio y que asesores han venido colocando en la agenda política y en la agenda pública. Teníamos y tenemos un montón de fortalezas que relativizan que les hayamos dejado la lata vacía, porque eso no se condice con presentarle a los inversores extranjeros un conjunto de fortalezas y de potestades institucionales, de fortalezas financieras, que luego no están prontas o no están disponibles como para atender un mayor gasto a los afectados por la pandemia. El hecho objetivo, más allá de estas discusiones académicas o intelectuales y políticas, es que el Uruguay es uno de los países que menos ha destinado recursos con relación al PIB, no de la región, sino del mundo. Y aquí vamos a entrar un poquito en el tema de cómo fue la presentación del pasado 8 de febrero, Presidenta. Del total de 1.217 millones de dólares, que la ministra indicó que el país ha destinado, un 2,3% del PIB, solamente corresponden a gastos efectivos del fondo COVID 711 millones. Eso está claramente establecido allí en las diapositivas de la presentación del MEF. 711 millones de dólares que equivalen a 1,3 del producto. Sin poner en duda que el país destinó recursos por encima de eso. Están los 506 millones del fondo de garantía, de todo el sistema de garantías del SIGA emergencia, pero los mismos no pueden ser considerados gastos efectivos, porque estaríamos asumiendo que nadie de las personas, de la cantidad de personas que recibieron, de empresas que recibieron los fondos del SIGA, fueran a pagar y que eso efectivamente se tuviera que ejecutar esas garantías. Yo no me voy a meter en ese tema contable, si se debería haber puesto o no puesto. Yo me quedo con el 1,3% del PIB.
Y además, dentro de esos 711 millones, vamos a entender de que también se considera dentro la menor recaudación del BPS, de 212 millones de dólares, que si bien la ley de creación del fondo establece que eso se puede contabilizar a costas del fondo, no puede considerarse como una asistencia directa a la población. Se reportan gastos que llaman la atención, ¿no? Se reportan gastos como las tobilleras, por parte del Ministerio del Interior, otros gastos que parecerían refuerzos normales de funcionamiento de cada inciso. Por otro lado, llama la atención de que solamente un 0,1% del PIB se destina a atención sanitaria a través del Ministerio de Salud Pública y ACE. Si bien cada uno de estos ministerios tiene su presupuesto propio, solamente un 0,1% del PIB fue lo destinado, está por acá, lo voy a buscar ahora, con destino a asistencia sanitaria. En resumen, los recursos directos, efectivos para atender la pandemia fueron en el orden de los 500 millones de dólares. Y que son menos que los proyectados en el presupuesto, que se estimaba que se iban a gastar aproximadamente 730 o algo por el estilo. Por su parte, el informe del Ministerio de Economía y Finanzas publicado el pasado 8 de febrero sobre el balance macroeconómico muestra que desde el Fondo COVID se destinaron 238 millones para el subsidio por desempleo y 26 millones por el subsidio por enfermedad, cuando se había presupuestado más, un ahorro, un no gasto de 23 millones en el subsidio por enfermedad y 158 millones en el seguro de desempleo, es decir, 181 millones de dólares que podrían haber sido redireccionados o que seguramente sean redireccionados en algún momento a políticas sociales y económicas que estimulen el consumo y amortiguen el impacto social de la crisis. Eso también surge y emana de la presentación del 8 de febrero. Por último, Presidenta, en este punto, la proyección para el 2021 no es mucho mejor. No solo estuvo confirmada por el mensaje del Ministerio de Economía del 8 de febrero, sino el propio Presidente de la República en la conferencia del pasado lunes habló de que lo estimado para el gasto en el Fondo COVID en el año 2021 va a estar en el orden de los 540 millones. Por tanto, es de esperar que la respuesta a la situación causada por la pandemia tendrá medidas de menor alcance aún. Por otro lado, nosotros hicimos una estimación primaria de las propuestas presentadas por los socios de la coalición, que algunas están incluidas con un monto inicial, particularmente las del Partido Independiente tienen un detalle estimado de cuánto costaría, otras es bastante más estimado el impacto, otras directamente no tienen una estimación de cuánto costarían, pero estamos hablando sin duda de más de los 540 millones de dólares que se tiene previsto destinar en el 2021 en el marco del Fondo COVID. Estamos hablando por lo menos de 1,5 puntos. Algunos actores de la coalición hablan de hasta 3 y 4 puntos del PIB. O sea, estamos hablando de mucho más dinero de lo que se tiene previsto gastar en el marco del Fondo Coronavirus. Pero a nosotros no solo nos preocupa lo poco que se ha gastado, Presidenta, en términos relativos, sino que volviendo un poco la mirada hacia atrás, nos encontramos que el Uruguay es uno de los pocos países del mundo que en el marco de la pandemia procesa un ahorro, procesa un ajuste del gasto. Y eso me parece que es bastante llamativo y es un caso inédito de estudio para los analistas económicos internacionales. Se procesó un ajuste en el medio de la pandemia y en el marco de las rendiciones de cuentas de la ejecución de lo realizado en el 2020, se coloca que esos 660 millones de ahorro fueron una buena noticia. Y nosotros consideramos como bancada del Frente Amplio que no está bien, Presidenta, saludar un ahorro en el marco de las restricciones enormes de ingresos que están teniendo un conjunto muy importante de nuestra población. No está bien festejar un ahorro en el marco de una pandemia inédita, de un shock extremo, negativo, como se manejó al principio, en una situación macroeconómica tan delicada. El haber procesado ese ahorro para nosotros no es una buena noticia y no es algo de lo cual van a gloriarse. Evidentemente que esto nos remite a la discusión macro acerca de la relevancia del déficit fiscal. En todo el mundo el abordaje del déficit fiscal se ha flexibilizado muchísimo, no solo por gobiernos que han abierto la canilla del gasto, sino instituciones multilaterales como el propio Fondo Monetario Internacional que dice gasten. El abordaje del déficit será realizado en otro momento, pero hoy lo que hay que sostener es el ingreso de los hogares, el funcionamiento de las pequeñas y microempresas, de las industrias, etcétera.
La ministra continúa poniendo énfasis en la relevancia del déficit fiscal y en el manejo cauto y responsable de las cuentas para asegurar una sostenibilidad de las políticas públicas y de las políticas sociales a lo largo del periodo. Eso me parece que es de recibo, está bien tener esa preocupación. Ahora no hay que mirar solamente eso, tenemos que también mirar las otras fortalezas que yo me referí anteriormente y sobre todo tener esa, no voy a decir calidez, pero tener esa relación muy precisa acerca de cuáles son los requerimientos que un sector muy amplio de nuestra población está necesitando para salir de esta situación. Porque ahora, la semana que viene, ojalá empiecen las clases, los gastos de la familia se incrementaron, los aumentos tarifarios impactan en los ingresos de los hogares. Evidentemente que por debajo de esta discusión macro y del abordaje del déficit y del ahorro está la realidad cotidiana de las familias que no tienen el nivel de ingreso que tenían en los años anteriores y lo vemos cada uno de nuestros vecinos, en nuestras casas, en nuestros departamentos, cuando el vecino tiene que abrir un puestito en la puerta de la casa para vender algunas frutas y verduras, para cuando va la gente a la feria a vender algunas cosas usadas. Evidentemente que el mar de fondo que hay en términos económicos y sociales es muy, muy importante como para solamente abordarlo en términos de política macroeconómica, Presidenta. El crecimiento proyectado para el 2020 en el mensaje presupuestal, la proyección de la caída del producto, en su momento se habló de un 3,5. El Banco Central luego emite hace poco el informe de política monetaria y nos confirma que la base de la caída del producto para el año pasado, para el 2020, está en el entorno de los 5,8 puntos de caída del PIB. Vamos a ver ahora en marzo, cuando los números se consoliden, posiblemente estemos hablando incluso de algunas décimas más. Lo mismo pasa para la meta fiscal. La propia ministra estuvo aquí en el Parlamento a principios de enero argumentando de que por los gastos de pandemia no se iba a poder cumplir la meta fiscal prevista para este año. Eso nosotros lo saludamos porque estamos dando cuenta que en definitiva se da el abordaje necesario para paliar la pandemia, hace necesario poner las proyecciones y las metas preestablecidas en un segundo plano y destinar más recursos a paliar los impactos económicos y sociales. Sin embargo, el déficit fiscal neto constatado para el año 2020 es menor de lo que se proyectó, ¿no? Se proyectó en algún momento un déficit considerado de 6,6. Evidentemente se amplía el déficit por los gastos derivados de la pandemia, pero eso vino en la exposición, en el mensaje presupuestal que se discutió aquí en el Parlamento, pero lo que se constata es que hubo un déficit fiscal incluso menor, en el entorno de 6,3 del PIB, contando el déficit del Gobierno Central y BPS, o 6% si se depura el efecto. Es decir, se tenía una proyección de un déficit aún más alto del que se terminó registrando, con un impacto en la economía que se había estimado menor y que terminó siendo mucho mayor, casi el doble, Presidenta. Entonces, nosotros no entendemos cómo los principales términos de esa ecuación se movieron o están inexactos con respecto a las proyecciones iniciales del gobierno y aún así, digamos, o se diga el 8 de febrero, que todas las proyecciones macroeconómicas se cumplieron. ¿Cómo los términos de esa ecuación son errados y el resultado sigue siendo dentro de lo esperado o el real y el correcto? Es una pregunta que, si bien una pregunta general, no es una de las preguntas que nosotros le vamos a hacer a la ministra al final de la intervención, pero es una duda que nos queda a nosotros como bancada del Frente Amplio. ¿Cómo se cumplieron las metas fiscales que se propuso el gobierno si en la presentación de la ministra el pasado 8 de febrero se hizo referencia que los ingresos del gobierno central y BPS cayeron 2.000 millones de dólares entre 2019 y 2020? Eso sí lo vamos a dejar planteado como una pregunta para el final. ¿Cómo ese abatimiento de 2.000 millones, cómo se llega a él? ¿Cómo se calcula? Y para cerrar este debate macro, Presidenta, recordemos que en ocasión del debate presupuestal en las cámaras, en el Senado y en diputados, la bancada del Frente Amplio
alertó que muchas de las proyecciones y las previsiones económicas que hacía el gobierno eran demasiado optimistas, que había que ajustar los números, que habían agencias internacionales que no tienen arte ni parte en el juego político, que estaban alertando lo mismo, que estaba alertando el Frente Amplio, y que en cierto sentido se confirma de que había un optimismo desmesurado o un optimismo fuera de lo posible y que se termina concretando, se termina conociendo con estas últimas publicaciones, ya sea del Banco Central como también de la propia intervención que hace la ministra y el Ministerio de Economía el pasado 8 de febrero. Otro tema con relación al ahorro, estos 660 millones, Presidenta, que se ahorraron durante el 2020, 380 millones a nivel del gobierno central, 280 a nivel de las empresas públicas. ¿Cuánto de esta caída del gasto, de este abatimiento del gasto es permanente? ¿Cuánto es en salario? ¿Cuánto impacta en compromisos de gestión, en funcionamiento? ¿Qué gastos se recortaron y en qué organismos? Para poder evaluar cuáles son los efectos en el corto y en el mediano plazo. Para este año 2021, el gobierno anunció que por un lado se va a dar continuidad al fondo coronavirus con un gasto, como dijimos, de 540 millones estimado, un punto del producto. Pero este año en realidad vamos a experimentar lo peor del ajuste procesado el año pasado. Porque ahora está corriendo el aumento tarifario, está corriendo los ajustes impositivos, está corriendo las menores cantidades globales de recursos para prestaciones sociales, como pueden ser las asignaciones familiares, los subsidios por desempleo. Y cuando decíamos que la discusión del déficit fiscal se ha flexibilizado en todo el mundo, el último monitor fiscal del Fondo Monetario nos habla de que en el entorno de un 13,3% va a ser el promedio del déficit en las economías desarrolladas, un 10,3% de déficit de promedio para las economías de mercado emergente y un 5,7% para los países de desarrollo bajo ingreso. O sea, evidentemente que hay toda una reformulación acerca de la centralidad del déficit en esta situación especial de pandemia global que vive el mundo. Nosotros pensamos, Presidenta, que estos errores en las proyecciones, nos van a decir, eran proyecciones, también nos van a decir que el Frente Amplio en las proyecciones también se equivocaba. Bueno, esto me parece que arroja un poco de transparencia al debate político y menos chicanas, ¿no? menos juegos de palabras. Si son proyecciones, bueno, las proyecciones luego se ajustan, pero el tema es que el presupuesto quinquenal se elaboró con un ángulo y con un nivel determinado y al modificarse todo eso, el producto final y el rendimiento final del aparato económico y productivo en su conjunto también va a ser diferente y necesita tener ajustes muy precisos y automáticos para que la cantidad de gente afectada por la pandemia no se nos caiga directamente de todo el esquema económico a futuro. Lo que no gastamos hoy, luego posiblemente tengamos que gastar más adelante con mucha mayor peso sobre la espalda de los actores económicos. La ministra ha pedido que se le evalúe por el déficit. Está bien, porque eso en definitiva fue parte de compromisos electorales. Pero a la ministra y al equipo económico y al Ejecutivo lo vamos a medir por mucho más que el déficit. Lo vamos a medir por la evaluación de la evolución de la pobreza, la evolución del ingreso de los hogares, la situación de empleo y desempleo, el impacto que están teniendo sectores específicos de nuestra población, particularmente el trabajo femenino, que está muy poco representado en las estimaciones oficiales y en la preocupación de estas propuestas que ha realizado el arco oficialista. Porque eso es lo otro también, ¿no, Presidenta? El resultado de las elecciones de 2019 arrojó que la gran mayoría de los partidos representados en esta casa sean parte del oficialismo. Y eso, sobre todo para los que tenemos formación en ciencia política, es un dato importante del funcionamiento del sistema político. El único partido de oposición hoy en el Uruguay es el Frente Amplio. Todo el resto es oficialismo. Entonces, todas las medidas y propuestas y papelitos que se le acercan al presidente o al equipo económico están adentro del esquema, no están afuera. Incluso
Nosotros pensamos, y continuando con esa preocupación de que el gasto debería haber sido mucho mayor, algunos indicadores de actores no involucrados en el juego político, como por ejemplo el Banco Interamericano de Desarrollo, nos hace una evaluación del cuatrienio 2016-2020 y en una de sus conclusiones indica de que el nivel de endeudamiento tomado por el país está paliando algunos de los impactos, o podría estar paliando algunos de los impactos mayores. La política precautoria de endeudamiento de Uruguay ya está sirviendo para mitigar algunos riesgos. Y eso me parece que son señales que tendríamos que dar para evitar de que lo que no se gaste hoy tengamos que gastarlo con creces en el futuro. Es cierto, y reitero, no nos vamos a hacer los distraídos, que el elemento fiscal es una presión importante para el ajuste de las cuentas públicas, que así lo colocó en la centralidad de su agenda electoral el oficialismo y particularmente el partido de gobierno, pero también hay elementos que nos indican de que esto no es una foto fija. Los estados no se mueren, los estados no se mudan. Este déficit seguramente se trasladará al futuro y podrá ser absorbido como los años de gestión del Frente Amplio absorbieron paulatinamente los impactos de la crisis del 98, del 99, del 2002. Y esta crisis seguramente nos va a permitir aprender más cosas del manejo de las cuentas públicas y también más de cómo se tiene que manejar cíclica o contracíclicamente los recursos públicos para evitar que los efectos se conviertan en daños estructurales del tejido social y productivo. Por último, Presidenta, entendiendo que ya me queda poco tiempo, hacer una referencia al ajuste permanente de tarifas y el ajuste realizado sobre las BPC. El gobierno opta por ajustar la BPC por el índice medio de salario en vez de como se venía haciendo por el índice de precios al consumidor. Eso no es formalmente, no está mal ni bien, está amparado por ley para hacerlo. Pero el ciclo económico evidentemente cambió. El ciclo económico, a diferencia de los últimos 16 años, de los últimos 15 años, ahora es un ciclo descendente que esperemos que sea pasajero, esperemos que realmente se constate ese rebote en B, que se prendan nuevamente los motores de la economía y que los impactos se disuelvan rápidamente. Pero lo que tenemos es que se ajusta la BPC, que es un elemento central para la determinación de los montos de importantes prestaciones sociales, a la baja. Se deteriora un registro de esta unidad de cuenta 1.6% en términos reales. Los salarios se ajustan en un 7,76% frente a los precios que le hicieron en mayor medida un 9,41% el indicador de la inflación del año 2020. Sin duda que esta medida va a tener impacto en la recaudación a través del IRPF. Yo no me voy a meter de lleno en esto, pero sí me voy a colocar sobre todo la asignación global de las prestaciones, asignaciones, seguro de desempleo, seguro por enfermedad, las jubilaciones mínimas, la prima por edad, jubilaciones y pensiones mínimas. Todo implica una menor dotación de recursos globales para esos elementos que esos sin duda no son la grasa del Estado. Eso es ingreso fidedigno y neto de hogares, de personas y de hogares y de familias que sin duda van a ver impactado su dotación completa de ingreso. Y se ha hablado incluso de que ajustar por el mínimo índice, si bien el Frente Amplio lo hacía en un ciclo ascendente, hacerlo ahora por el índice medio de salario en un ciclo descendente tiene efectos procíclicos sobre la crisis. Y que en realidad lo que habría que haber hecho era lo contrario. Y en ese sentido nosotros vamos a dejar formular algunas preguntas si esto para el 2022 va a seguir haciendo así. Nosotros consideramos, Presidenta, que se afectan muchísimos ingresos, sobre todo, no me voy a meter en la discusión de la pérdida salarial del 2020-2021, porque como bien nos mencionara el coordinador de la bancada de gobierno, si queríamos hablar de la cuestión laboral tendríamos que haber convocado al Ministerio de Trabajo, seguramente en un futuro lo haremos, pero sin entrar definitivamente en eso, evidentemente que la pérdida de salario real,
más sumado a la pérdida de ingresos que van a tener, por ejemplo, jubilados y pensionistas por estos ajustes, hablan de una situación muy delicada en el ingreso de los hogares y particularmente de aquellos que viven de su salario o de su pensión, que son los más y que son aquellos que destinan la mayor cantidad de sus recursos a la reactivación en el mercado interno, porque consumen en el almacén de barrio, en la carnicería, en la ferretería, en la barraca, en el comercio. Y ahí, realmente, englobar, yo creo que es muy bueno el informe que hace el Banco Central, tienen siempre un diagnóstico muy preciso y muy efectivo de la situación económica, asocian de que si vienen mejoras señales para el futuro, están asociadas al aumento del consumo privado, al aumento del consumo de los hogares. Entonces, no podemos amputarnos o perder capacidad de ejecución de ingreso cuando le estamos reduciendo el ingreso que los hogares tienen neto para gastar, y por eso nosotros decimos que este año va a ser un año sumamente difícil para los hogares y para las familias y para las micro y pequeñas empresas, Presidenta. Nosotros no pensamos que lo peor ya pasó. Nosotros pensamos que lo peor para mucha gente puede estar aún por venir. Porque ahora es cuando se decide el que reactiva la economía, el que reactiva su negocio, el que reactiva su emprendimiento, o queda por el camino. Ahora es cuando él dice, me quedé y no puedo seguir más, o me reengancho y continúo. Y esas decisiones son decisiones sumamente dolorosas y que tienen un impacto sumamente profundo en el aparato productivo, en el aparato social de nuestro país. O sea, venimos diciendo que lo peor ya pasó hace 6 meses y nosotros consideramos que lo peor del ajuste aún está por venir y el impacto en la familia, en los ingresos de las familias y en el aparato productivo va a ser mucho más profundo de lo que se dice. Nosotros consideramos que ante la falta de respuesta del Poder Ejecutivo, no decimos que no hizo nada, porque eso también fue un elemento que surgió recientemente. Nosotros no estamos diciendo que el gobierno no hizo nada, lo que estamos diciendo es que el gobierno debió destinar más recursos para atender la pandemia y que en algunos casos estuvo omiso y que en algunos casos le faltó flexibilidad porque debía haber bajado su pretensión de elaborar un ajuste y un ahorro y un abatimiento del gasto público en el marco de una pandemia. Eso sí, lo decimos políticamente. No decimos que no hicieron nada. Y seguramente estamos muy contentos y muy felices de que estén las vacunas prontamente aquí, que se empiece a vacunar, de que nuestros gurises y los que nos cuidan puedan estar debidamente inmunizados, que se pueda reabrir muchas de las válvulas que se tuvieron que cerrar por la emergencia sanitaria, pero pensamos que se debió haber hecho más y que aún se debe hacer más. La recuperación económica sin duda que va a estar condicionada por la velocidad de la vacunación. Y el Uruguay también no solo es uno de los que menos recursos ha destinado en relación al PIB de la región, sino que también somos los últimos en empezar a vacunar en la región. Esto no es ni para festejar, no se piense que nosotros acá estamos hinchando con camiseta ajena, al contrario, somos tan uruguayos como los representantes del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Economía, estamos tan preocupados por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestros congéneres, por nuestros vecinos, y en el entendido de que la vacunación es una buena noticia para el conjunto de los uruguayos y esperemos que sea lo más rápido posible y lo más efectivo y que la gente vaya y se vacune de manera masiva. Pero evidentemente esto impacta en la reactivación económica. Y en ese sentido queremos terminar, Presidenta, con algunos elementos para la reactivación. Es decir, ¿cuáles son los planteos de reactivación que tiene el gobierno? El manejo post-pandemia. Una vez que haya pasado el impacto mayor de la emergencia sanitaria, del abatimiento de la actividad económica, ¿cuáles son las medidas que se van a tomar para reactivar el empleo, reactivar el trabajo, reactivar el nivel de ingreso de los hogares? Yo sé que tenemos un problema con las estimaciones que hace la CEPAL, porque la CEPAL es un organismo muy prolífico que elabora informes toda la semana. Y este gobierno tuvo su entredicho con la CEPAL a mediados del año pasado, cuando salió esto de que el Uruguay era el país que menos destinaba recursos en relación al PIB de la región y generó una discusión no solamente involucrando a la ministra, sino al propio presidente de la República con la secretaria general de la CEPAL. O sea, no está bueno
tener esas discusiones a nivel regional, pero hay otro informe de los tantos que escribe la CEPAL que dice, nosotros tenemos un problema, termino, Presidenta. Señor legislador, si usted necesita más tiempo, vamos a solicitarle a los legisladores, a las legisladoras que expresen con el voto y puede tener acceso a 15 minutos más. Así que se vota. 10 en 11. 10 en 11. Puede continuar, señor legislador. Gracias, Presidenta. Me queda un minuto para terminar nada más. Decía, un informe reciente de la CEPAL también nos habla, si bien con el ajuste que ha habido en la manera de levantar las estadísticas sociales por la propia situación de pandemia, y esto se hace con microestimaciones y con supuestos muy elaborados, pero el Uruguay es uno de los países que tiene una mayor cantidad de personas en el umbral de caer bajo la línea de pobreza a nivel latinoamericano, si se constata los niveles de paro económico que estamos hablando de impacto regional y de impacto en cada uno de los países, de cada una de las economías, por encima de los otros países. Tenemos un conjunto muy importante de la población que está en esa franja intermedia que puede caer en situación de pobreza, en situación de privación de sus ingresos o de servicios por esta situación. Entonces, nosotros reforzamos esa coincidencia del sistema político, de los actores políticos que están representados, de la mayoría que están representados en esta casa, de que hay que destinar mayor esfuerzo fiscal a atender la crisis. Mayor esfuerzo fiscal a atender la situación de las micro y pequeñas empresas. Evidentemente que el impacto en el ingreso de los hogares es importante. Queremos atender esa situación de una manera muy precisa y que se haga un seguimiento muy cotidiano y muy a ras de piso, ¿no? Nosotros no vamos a hablar ni de la ortodoxia, ni de la heterodoxia, ni de lo procíclico, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la centralidad que tiene la vivencia cotidiana de una familia con bajos ingresos, de un trabajador informal, de una micro y pequeña empresa que no sabe si volver o no volver. Nosotros queremos hacer énfasis en eso y que esos son los protagonistas centrales para salir adelante en la crisis. No vamos a entrar en la discusión de si ellos son los maya oro o no, ellos son parte del pelotón que hace el mayor esfuerzo. Entonces ahí es que nosotros queremos destinar la mayor parte de nuestra preocupación y esas son las propuestas y están destinadas las propuestas que ha realizado el Frente Amplio en los últimos meses. Para terminar, Presidenta, nosotros le dejamos un conjunto cortito de preguntas concretas. Voy a pasar a leer. Y termino. ¿Cuándo se van a anunciar y en qué consisten las medidas de reactivación económica para el periodo pospandemia? ¿Cuáles son las políticas contracíclicas que se aplicaron o se aplicarán? ¿Y dónde estará puesto el impulso principal? En segundo lugar, ¿cómo se piensan recuperar los 60.000 puestos de trabajo que se perdieron durante el 2020? ¿Cuáles son esos empleos que se esperan recuperar y cómo se piensan generar? ¿Se está pensando destinar alguna política específica para recuperar los impactos sobre las mujeres trabajadoras, que son las que más han visto perjudicado su nivel de actividad, su nivel de ingreso y su autonomía, porque son las que están más recargadas con la lógica de cuidados a nivel de los hogares? ¿Hay algo específico para eso? Tercero, con las variaciones que fueron mencionadas en sala y reconocidas por las autoridades del Poder Ejecutivo, ¿qué proyecciones tiene el Gobierno para el aumento de la pobreza en 2020 y 2021? Así como restantes proyecciones de inversión privada, pública, desempleo, salario real para el 2021. En cuarto lugar, Presidenta, ¿cuál es el detalle del abatimiento del gasto realizado, más allá de saberse el monto total de 660 millones? ¿Cómo se explican esos 660 millones? Más allá de esa primaria distinción entre 380 que corresponden al Gobierno Central y 280 a las empresas públicas. En quinto lugar, Presidenta, y las últimas dos, se habló el 8 de febrero de un monto de 2.000 millones como pérdida de ingresos. ¿Cómo se calculó esa pérdida y cómo se llegó a ese monto final? En sexto lugar, Presidenta, ¿qué criterio se va a adoptar el Gobierno hacia adelante con relación al ajuste de la BPC? Si se va a mantener el ajuste por índice medio de salario o se verá más en su momento, se mantendrá el criterio de ajustar por índice medio de salario en enero del 2022. ¿Cuántas personas más pagarían IRPF si se hubiera ajustado la BPC por IPC en lugar de índice medio de salario? Pues una discusión que en algún momento generó dudas,
se lo hacemos como pregunta concreta al equipo económico. En último lugar, se tiene previsto compensar los perjuicios económicos ocasionados por la pérdida de poder de compra de las prestaciones como AFAM, jubilaciones y pensiones mínimas. ¿Se va a recuperar eso que se ha perdido por el ajuste de la BPC por índice medio salario? Y por último, Presidenta, porque también nos hicieron llegar los compañeros de la bancada de nuestro Frente Amplio, ahora que ya, sabiendo lo que se apartó y se predestinó al fondo COVAX en el fondo coronavirus el año pasado, bueno, ahora que ya sabemos que las vacunas están llegando y que los contratos ya tienen que estar firmados, el costo estimado de las vacunas obtenidas para el inicio de la vacunación, Presidenta. Nosotros agradecemos nuevamente la presencia de las autoridades del Ministerio de Economía, de la Oficina de Planeamiento de Presupuesto y también nuevamente el reconocimiento al conjunto de partidos políticos que acompañaron esta citación que realizó el Frente Amplio y esperemos que sea parte de un intercambio saludable, que sea un intercambio republicano, que sea transparente y que perdamos de vista que no somos los protagonistas nosotros los que estamos dando esta discusión, sino que los verdaderos protagonistas son los afectados por la crisis, las personas que están teniendo problemas de empleo, que están teniendo problemas para pagar las cuentas, para las personas que están teniendo problemas para pagar el alquiler en Montevideo, en la zona metropolitana, en el interior del país, con toda su realidad tan embromada y tan heterogénea. Esto era todo lo que tengo para decir, Presidenta, y agradecer y, bueno, disculparme por haberme excedido en el tiempo que tenía asignado. Muchas gracias.